Y, y es que este proyecto de nación fundada en las humanidades, que rescata una grandeza humanística que va desde la época prehispánica hasta la época colonial como una continuidad de una nación que se enriquece. Recordemos lo que lee Morelos en Chilpancingo, un día antes del Congreso. La nación que cayó en 1521 ante los españoles ahora resurge gloriosa y libre en este pueblo de Chilpancingo. Y es esa nación la que se está aludiendo desde la época prehispánica y enriquecida y glorificada por los criollos, ¿no? Bueno, pues esa nación es totalmente olvidada, es cancelada por una vez que se logra la independencia, tanto por conservadores como por liberales. Se trata de de establecer una nueva nación por decreto, donde ya no hay indios, ni españoles, ni mestizos, ni criollos, todos son ciudadanos mexicanos por decreto. José María Luis Mora le recordaba en el Congreso Constituyente del Estado de México a Carlos María Bustamante, que es, podemos decir, el intelectual orgánico de Morelos, que ya no hay indios por ley, ya no hay indios por ley, todos son iguales. Y todo ese pasado indígena, como el pasado colonial, es anulado de un plumazo. En su lugar se desarrolla, como ustedes saben, o bien un hispanismo en la versión de Lucas Alamán, o bien un positivismo en la versión de los liberales. Pero esa nación que constituyó, que se forjó en las humanidades, deja de tener relevancia. Y de eso se da perfectamente cuenta otro gran humanista, José María Vigil, y a él me voy a referir ahora. Se da cuenta José María Vigil que el proyecto positivista y la idea de nación que impulsa es un proyecto, primero, históricamente falso, porque ha negado gran parte de la formación de la cultura nacional, tanto prehispánica como colonial. Y todo eso forma parte de la identidad nacional. Y recoger esa identidad nacional en toda su riqueza y en toda su verdad es una tarea urgente para consolidar la dignidad mexicana. No podemos tener una identidad declarada por decreto. Dice José María Vigil: los pueblos que, enamorados de un ideal abstracto, se olvidan de sí mismos para correr tras su perfección quimérica, pronto caen en el peor de los vicios, el desprecio propio. Primer paso en el camino del envilecimiento y de la nulidad. Los pueblos no se constituyen a priori ni por decreto. Los pueblos no pueden prescindir de su pasado, única base segura para conocer el presente y preparar el porvenir. De donde se sigue que ninguna ignorancia puede ser tan funesta para una nación que la que recae sobre los asuntos que le concierne, porque todo se convertirá para ella en misterios indescifrables, porque no sabrá apreciar en su justa medida lo bueno y lo malo que tiene. Fin de la cita de José María Vigil. José María Vigil se propone como humanista, como periodista y como ciudadano, confrontar ese moderno concepto de nación, de liberalismo, siendo él un declarado liberal, habiendo luchado a favor de las leyes de reforma, habiendo luchado ya también contra la invasión norteamericana en 1848. Es decir, es un liberal, pero es un liberal sui generis. Es un liberal que quiere rescatar todo la rica historicidad de la nación mexicana desde el pasado indígena y desde luego también de la colonia. Es uno de los primeros que empieza, por ejemplo, a reivindicar a Sor Juana, tremendamente maltratada por los liberales, ¿no?
y muestra la riqueza y la trascendencia de su pensamiento, igual que de todo el pensamiento humanista. Él tiene una actividad periodística muy intensa en contra de los positivistas y en contra del porfiriato. Particularmente va a entrar en controversias en estos dos ámbitos y en brillantes controversias con los maestros de la Escuela Nacional Preparatoria. Él es maestro de la Escuela Nacional Preparatoria también, que defienden el positivismo, y también con Justo Sierra. Con Justo Sierra va a desarrollar una polémica periodística, que ya quisiéramos esas polémicas ahora en los periódicos, de una gran altura. Justo Sierra, en el periódico La Libertad, que como saben fundó con auspicios del propio Porfirio Díaz, pero con un pacto de caballeros de respetar la libertad de prensa por parte de Porfirio Díaz. Pero convencido Sierra en ese tiempo de que un gobierno fuerte, centralizado, era indispensable para terminar con la anarquía, establecer el orden, promover, en la visión evolucionista spenceriana, el progreso, y finalmente tendremos la libertad. Vigil se opone radicalmente a ello. Vigil es un defensor radical del republicanismo de la Constitución de 1857, como lo era Flores Magón, por cierto. Y se confronta con Justo Sierra. No me da tiempo de reconstruir esa polémica brillante respecto a la viabilidad y posibilidad de un régimen auténticamente republicano, y por lo tanto un régimen que reconozca plenamente los derechos ciudadanos y un régimen que reconozca la posibilidad de un gobierno democrático. Justo Sierra tiene sus argumentos basados en el atraso educativo, en el atraso social, en el atraso económico, de que una constitución tan radicalmente republicana como la de 57 no puede ponerse en práctica en una sociedad tan azotada por las guerras, por las revoluciones, por los levantamientos, por la anarquía. Es primero necesario poner orden, desarrollar un programa educativo para formar los ciudadanos, y luego ya podrá venir la democracia. Ese era el proyecto del Partido Liberal que Justo Sierra promovió, que fundó para apoyar, sí, al porfiriato, pero también para presionarlo, no hay que olvidar, también para presionar que el porfiriato se justificaba solo en la medida en que promoviera el progreso y que pronto trajera la libertad. Dice Justo Sierra, ya desde 1890, que toda evolución social será abortiva y frustránea si no se llega a ese fin total, la libertad. Pero lo que yo quisiera mostrar en los minutos que me quedan todavía unos 4 minutos, ¿sí? Sí, bueno. Maravilloso, pero quisiera dejar un tiempo, voy a tratar de... Lo que quisiera aquí mostrar es la influencia que llega a tener Vigil sobre Justo Sierra, una influencia que es determinante en la fundación, diría yo mejor dicho, en la refundación de la Universidad Nacional. Bueno, fundación de la Universidad Nacional, pero fundación de refundación de la Universidad de México. Sobre esto hay una gran polémica, ¿no?, en el que el mismo Justo Sierra, en su discurso de inauguración, es tremendamente ambiguo, ¿no?, al respecto. Dice en el discurso: la universidad que ahora fundamos no tiene antecesores, pero tiene precursores. Dice, no tiene padres ni abuelos, pero tiene precursores. Y ahí mismo dice, sentimos un inconsciente amor filial a la Real y Pontificia Universidad de México. Entonces, no tiene padres, pero sentimos un amor filial, ¿verdad? O sea, el mismo Justo Sierra es tremendamente ambiguo y da para las dos, ¿no? Para decir que no tiene nada que ver la Universidad Nacional con la pasada, y para decir, claro, que es continuidad. Mi hipótesis, obviamente, es que, y sobre todo con un poco los argumentos que estamos viendo,
la importancia de la Biblioteca Mexicana de Yarayeguren, que se hace en la Real Universidad, es que sí hay una continuidad y que desde luego hay también un cambio y cambios radicales, pero no tenemos por qué decir